Sí, abrimos la Santa Palabra de Dios en el primer libro de los Reyes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Capítulo 1, versículo 40. Dice, luego todo el pueblo subió tras él tocando flautas con una fiesta tan estruendosa que la tierra parecía requebrajarse. Se refiere a Salomón. Adonías y todos sus invitados estaban acabando de comer cuando oyeron lo que pasaba. Al escuchar el sonido de la trompeta, Joab preguntó, ¿por qué ese ruido de toda la ciudad alborotada? Estaban hablando todavía cuando llegó Jonatán, el hijo del sacerdote Abiatar. Adonías le dijo, entra, eres hombre valeroso y traerás buenas noticias. Jonatán le respondió todo lo contrario. El rey David, señor nuestro, ha proclamado rey a Salomón. He enviado con él al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaías, hijo de Joadá, con los quereteos y peleteos, y los ha montado en una mula del rey. El sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido rey en Gihón. Desde allí han subido alegres y contentos, y la ciudad está alborotada. Este es el tumulto que han oído. Más aún, Salomón se ha sentado en el trono real, y los servidores del rey han ido a felicitar a nuestro rey David diciendo, que tu Dios encumbre el nombre de Salomón, que más que tu propio nombre, y exalte su trono más allá que el tuyo. El rey en su lecho con un gesto de reverencia ha exclamado, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que ha concedido hoy que un descendiente mío se siente sobre mi trono y que mis ojos lo vean. Vemos que ya la noticia como Adonías y compañía pues se apresuraron demasiado en celebrar la fiesta. Ellos, la maldad nunca triunfa. Decía San Pablo que el mal se elimina él solo. El mal dentro de sí tiene su propia larva que lo acaba. Por eso muchas veces el mal hay que dejarlo que solo, estamos hablando ya de una cosa como ISIS y esa gente, Hitler, que matan millones, sino estoy hablando del mal espiritual en una persona, pues muchas veces hay que dejar que ese mal por sí mismo se devore, porque el mal no es creativo, el mal no crece, el mal al contrario se encoge. Y vemos que definitivamente pues se apresuró Adonías a proclamarse como rey sin contar con la voluntad de su padre David, y que había pues algo muy interesante. El pacto de Dios estaba en la casa de Judá. Recuérdense que el pacto de Dios se lo dio el Señor a través de Jacob a Judá en Génesis 29, cuando le dijo, Judá, tú eres cachorro de león, a ti te reverenciarán tus hermanos, tú tendrás la corona y el cetro de mando hasta que venga aquel a quien le pertenece. Ahí le dio el pacto que más tarde se va a cerrar con Moisés, se lo dio a Jacob, porque la única tribu que tenía promesa de Dios, que iba a estar presente cuando el Mesías regresara, era la tribu de Judá. Por eso sabemos que el pacto lo tenía la tribu de Judá en sí. Pero siempre la tribu de Judá tenía una cabeza. En este momento, la cabeza de la tribu de Judá era el rey David, y iba a pasar la sucesión al rey Salomón, a pesar de que ellos tenían un pacto, pero el pacto siempre tiene una cabeza visible para poder marcar, porque un pacto es para que se vea, porque es para seguirlo. Por eso aquí es tan importante que se mantiene dentro de la casa de Judá con David, que tenía la promesa de que su reino iba a estar firme por toda la eternidad. Vemos que David, gracias a Dios, porque estando él vivo, pudo ver a su heredero elevado al trono. O sea que David pensaba que su trono iba a seguir firme. Dice en el versículo 49, a todos los invitados que estaban con Adonais le entró pánico. Se levantaron y se fueron cada uno por su lado. Eso es lo malo de hacer las cosas mal. Que las cosas mal, como terminan mal, los que están contigo cuando las cosas están buenas, como están por algún interés, no están por la verdad, cuando las cosas llegan, se pone mala, hacen lo que hicieron aquí, lo siguen haciendo hasta el día de hoy, salen corriendo y cada uno por su lado. Lo cual quiere decir que no tenían un objetivo común. ¿Qué es lo único que los tenía amarrados? Ver que podían agarrar de Adonías. Adonías ya no tenía nada que dar. Bye, Adonías, mucho gusto en haberte conocido, gracias por invitarnos. Y se acabó. Así pasa hasta el día de hoy. Los únicos que permanecen fieles son los que tienen algo en común.
las personas que están por interés en una iglesia, en un ministerio, cuando se acaba el interés de ellos, se acaba su fidelidad. Y Adonías tuvo miedo de Salomón, se levantó, fue a la tienda del Señor y se agarró a los cuernos del altar. Avisaron a Salomón: Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues está asido a los cuernos del altar. Y dice: júrenme hoy el rey Salomón que no me matará a espada. Salomón repuso: si se porta como un hombre de bien, no caerá a tierra uno solo de sus cabellos, pero si se le prueba malicia, ha de morir. El rey Salomón envió gente que lo bajaran del altar. Él vino a postrarse ante el rey Salomón y le dijo: ve a tu casa. Vemos que tampoco Adonías era nada del otro mundo, porque vemos que Adonías lo que hizo fue agarrarse de los cuernos del altar. Acuérdense que el altar no era como los altares de nosotros. Acuérdense que en el altar se sacrificaba. El altar era una plataforma elevada, porque este no es el altar del incienso, este es posible que haya sido el altar del sacrificio. Y tenían cada esquina como una especie de cuerno que es donde amarraban los animales. Por eso es que sabemos que debe ser el de sacrificio, porque él se agarró y dice que lo bajaron del altar. El altar de los perfumes, del incienso, era un altar pequeño, por eso no puede estar subido arriba del altar del incienso, tiene que estar subido encima del altar del sacrificio. Yo creo que escogió mal el lugar para subirse, pero menos mal que Salomón era un hombre compasivo y se agarró se agarró de los santos. Él sabía que en el lugar donde sacrificaban los animales por el pecado no iban a sacrificar a un hombre, porque eso contaminaría el altar para siempre. Pero entonces vemos que había una serie de cosas que por eso es que se sube en el altar. Y vemos que todos huyeron porque sabían que iban a ser considerados como traidores. Y eso definitivamente es lo que era Salomón, siendo tan joven, lo trató rectamente, trató bondadosamente a Adonías. Y puso la condición: si se porta como un hombre de bien, su vida será respetada. Si no, Salomón sabía la historia de lo que pasó en el monte Sinaí, cuando bajó Moisés, que se encontró una parte del pueblo de Israel adorando un becerro de oro. Y el Señor le dijo: hay que exterminarlo, porque ella el mal se ha metido entre ellos. Y como dijo Pablo VI, el demonio no solo está contaminado, ¿qué cosa es? Contaminante. Y eso pasa hasta el día de hoy entre nosotros. Si uno no es radical, no estoy diciendo que maten a nadie, pero es lo que me he dicho siempre, eso que le dijo el Señor a Moisés: hay que eliminar a esta gente que se contaminaron con idolatría. En el momento que yo estoy dando un pacto nuevo y después de que los he sacado de Egipto con un milagro tremendo, ellos se van a adorar al Dios que tenían en Egipto. Esa gente no tienen cabida dentro del pueblo de Dios. Eso es lo que Cristo va a decir más tarde. Yo he repetido continuamente la palabra aquí. ¿Qué palabra es? A ver si alguien se acuerda. Radicalidad. Las cosas de Dios son radicales. Por eso que el Señor lo dice en el discurso del monte. Y tú dices: ay, qué lindo, hasta suspiran y tú. Cuando dice: si tu mano te escandaliza, córtatela. Mejor es entrar manco al reino de los cielos que irte con las dos manos al infierno. Si tu ojo te es cuestión de pecado, sácatelo. Eso no quiere decir que el cielo está lleno de tuertos y de mancos. Eso no quiere decir eso. Jesús está hablando de forma espiritual. Lo que quiere Jesús decir es la radicalidad. Que todo aquello que te aparta de Dios hay que eliminarlo. Aunque duela tanto como cortarse una mano. Hay veces que nosotros, cosas que queremos mucho, pero sabemos que esa cosa que queremos mucho nos está apartando del reino de Dios. Entonces ahí no se puede escoger. Hay que cortar espiritualmente, emocionalmente, inclusive hasta relaciones entre personas, porque estamos llamados a la radical. Ay, me va a doler mucho. Es mejor que te duela ahora que no te esté doliendo por toda la eternidad. Porque acuérdense la frase de Pablo VI, que es la mejor frase de él que yo he oído: el demonio no solo está contaminado, es profundamente contaminante. El demonio, todo lo que está alrededor de él, lo quiere poner tan sucio como él es. No se contenta con ser malo, que él quiere que todo el mundo se vuelva malo. Y así entramos en el segundo en el segundo capítulo del libro de los Reyes. En este capítulo vamos a ver las instrucciones que David da a Salomón
porque ya David tenía en su mente el culto de Israel, aunque el Señor le dijo bien claro que él no era el que iba a establecer el templo. Dice en el capítulo 2, versículo 1, se acercaban los días de la muerte de David. Aconsejó a su hijo Salomón: yo emprendo el camino de todos. Ten valor y sé hombre. Guarda lo que el Señor tu Dios manda guardar, siguiendo sus caminos, observando sus preceptos, órdenes, sentencias e instrucciones, según está escrito en la ley de Moisés. Así tendrás éxito en cuanto emprendas según todo lo que te aconsejo. Así el Señor cumplirá la promesa que hizo diciendo: si tus hijos guardan su senda caminando fielmente en mi presencia con todo su corazón y toda su alma, no te faltará uno de los tuyos nunca sobre el trono de Israel. Tú sabes bien lo que me hizo Joab, hijo de Sarbía, lo que hizo a los dos jefes de los ejércitos de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasá, hijo de Yeter. Los asesinó derramando en tiempo de paz sangre de guerra. Ha manchado de sangre inocente la faja de mi cintura y la sandalia de mi pie. Haz lo que tu prudencia te dicte, pero no permitas que sus canas desciendan en paz al Seol. En cambio, los hijos de Barzilai, de Galaad, los tratará como enemidad. Los contarás entre los que comen a tu mesa, porque también ellos se portaron como parientes míos cuando yo huía de tu hermano Absalón. Ahí tienes a Semei, hijo de Gerá, el benjaminita de Bahurim, que me lanzó atroces maldiciones el día que yo iba a Mahanaim. Pero bajó mi encuentro a Jordán, y entonces le juré por el Señor: no te mataré a espada. Pero tú no lo dejes impune, eres hombre avisado y sabrás qué hacer con él para que sus canas bajen en sangre al Seol. David reposó con sus antepasados y lo sepultaron en la ciudad de David. David reinó sobre Israel 40 años, en Hebrón reinó 7 años y en Jerusalén 33. Salomón se sentó en el trono de David su padre y el reino quedó establecido sólidamente en su mano. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Las instrucciones que le da David a Salomón revelan su actitud, la actitud de David en cuanto a Salomón. Acuérdense que parece que David y Salomón en los últimos años no tuvieron mucha relación, dado la cantidad de hijos que tenía David. El hecho de lo que haya exaltado que fuera hombre revela que a lo mejor David tenía poca confianza en su sucesor, que había sido criado en el palacio ¿por quién? Por Betsabé, rodeado de mujeres. Por eso le dice: aprende a hacer. Parece que David o no lo conocía bien o no estaba muy seguro de la crianza que le habían dado a Salomón. David conocía la disciplina dura. Acuérdense que vivió escondido casi la mitad de su vida en las cuevas, huyendo al rey Saúl, y la vida que llevó de guerrero al aire libre. Salomón estaba acostumbrado a las comodidades. Salomón era el hijo de una persona rica que no pasó ningún trabajo. Por eso es que las instrucciones que le da David revelan algo de su propio carácter. Él se preocupó de que su hijo abriera los ojos y viera que la vida no era la comodidad que había tenido en el palacio, que la vida casi siempre estaba llena de sacrificio, muchas cosas que hoy en día a los padres se les olvida explicarle a los hijos. En primer lugar, David dijo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Este es el destino del ser humano. El apóstol Pablo va a decir en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso David dice: yo sigo el camino de todos a la tierra. ¿De dónde salió Adán? De la tierra. ¿A dónde le llevó el pecado? A la tierra. Y a todos sus seguidores, a todos sus descendientes. Y yo cuando mami estaba cantando esa hermosa canción que cantó hoy, donde decía: todo está muerto, menos los que estamos escondidos en Cristo, yo reflexionaba y yo decía: es cierto que todas las cosas físicas están muertas, todas las cosas físicas tienen en sí mismo el germen de la muerte. Las plantas nacen ¿y qué? Se mueren. Los animales nacen y mueren. El hombre nace y muere. El mismo universo nace un día y un día va. Fíjate que todo lo que existe desde el primer momento está marcado por la muerte. Por
Por eso que San Pablo lo dice tan bellamente en ese canto que dijo, mande, y eso fue como que me abrieron los ojos. A veces que uno lo oye las cosas y después un día el Señor, le habla del Señor y dice, solamente los que estamos escondidos en Cristo tenemos la vida. Porque ¿quién es el que vive para siempre? Cristo. Y el mismo Espíritu de Cristo lo recibimos nosotros el día de nuestro bautismo. Por eso es que todas las cosas, todas la familia, las relaciones, todo está destinado a la muerte. Solamente los que están en Cristo, escondidos en Cristo, son los que tienen la vida eterna. Entonces yo me acuerdo también, a unir las palabras de Cristo en Juan 6, cuando dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Por supuesto no puede ser de otra forma. Si tú te alimentas de cosas que se mueren, ¿qué te pasa? Te mueres. Si te alimentas de inmortalidad, recibes inmortalidad. Por eso el Padre Francesco dijo tan bellamente en aquel retiro en el monasterio, que cuando nosotros comulgamos estamos construyendo el cuerpo con el que vamos a resucitar. Así como nosotros cuando éramos chiquitos nuestras mamás nos dicen, comen para que crezcas, no para que te pongas gordo, para que te pongas lindo. Cuando comemos el cuerpo de Cristo, espiritualmente crecemos, engordamos y nos ponemos lindos. Y ahora uno dice, ¿qué pasa con el que no come el cuerpo de Cristo? No sé, el Señor lo dijo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, yo lo resucitaré en el último día. Que saquen de ahí sus propias conclusiones. Yo no lo voy a... Por eso es que yo siempre digo que qué responsabilidad tienen los pastores de esas iglesias extrañas que se llevan a la gente de la comunión para llevar a los lugares donde solamente le dan emociones. Y qué responsabilidad tienen los católicos que dejan la comunión del cuerpo de Cristo para irse a un lugar que solamente lo van a entretener con emociones y sacarles dinero. Tanto los que se llevan como los que se van a tener mucho que responder delante del Señor. Y por eso que doy tanto la charla de la Eucaristía, para que los católicos entendamos el valor que tiene la Eucaristía. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, yo lo resucitaré en el último día. David no sabía esto todavía, porque todavía no había llegado esta revelación, pero David sí sabía que dentro de él estaba la semilla de la muerte. Y por eso que San Pablo va a decir en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y sigue diciendo, y es la lógica. Ahora, si por un hombre entró la muerte, y la muerte afectó a todos los hombres, porque todos han pecado, por otro hombre va a entrar la vida. Y en él vamos a obtener la vida eterna. Todos sabemos que el pecado de Adán ha sido pasado a todo ser humano. Eso es lo que nosotros los católicos decimos, el pecado original. Los protestantes dicen, no existe el pecado original. Entonces, bueno, entonces todo el mundo estaba salvo. Entonces, si no existe el pecado original, ¿para qué murió Jesús? Si no había ese pecado, que es el origen de todo pecado, ¿para qué murió Jesús? No tiene ningún sentido. San Agustín desde el principio, llámale como tú le llames, pecado original, llámale como le quieres llamar. San Agustín, que fue el primero que puso la teología del pecado original, él dijo, un pecado entró en el mundo que trajo la muerte y la separación de Dios. Y Cristo vino a reparar ese pecado. Llámelo como tú le llames. En el Salmo 23, versículo 4, David declara hermosamente lo siguiente: aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me guiarán. Ahora David aquí nos habla desde el lecho de muerte, que le ha llegado su hora, y él lo dice, y de una forma se lo dice a Salomón, y lo que estábamos hablando ahora, en el mismo momento que uno recibe la vida, comienza también a perderla. Porque cada día que pasa es un día menos que tiene, desde el bebé. O sea que uno empieza a morirse desde el día que nace. Por eso es necesario que mientras nuestro cuerpo muere, nuestro espíritu crezca. A los que no le ha crecido el espíritu, se le está muriendo el cuerpo, esa será la aniquilación eterna, porque el cuerpo se destruye y el espíritu no creció. Imagínate tú qué clase de problema. David comparó en este salmo la vida como un tránsito a través de un valle. Nosotros, desafortunadamente en la Florida no hay ningún valle, y no conocemos, no nos acordamos los países de nosotros
los valles, pero una de las características del valle es que mientras más te avanza por el valle se va estrechando, porque por eso es un valle, porque es como un hueco, ¿no? Y al final lo que queda es un pequeño camino que es por donde se sale del valle, porque si no, no fuera un valle. Mientras más tú vas andando en el valle más se va poniendo más angosto. Y eso decía David, la vida es así, mientras vas más caminando en valle de muerte, el valle se va estrechando. Por eso que dice, que después sigue el hermoso salmo, el Señor es mi pastor. Si yo tengo a alguien que sabe la salida del valle, yo no me voy a quedar atrapado en el túnel del valle. Él me va a sacar. Por eso la Biblia dice a Salomón, esfuérzate después y sé hombre. El Señor Jesucristo habló parecido a la multitud que salió a ver Juan el Bautista en el capítulo 7 de San Lucas. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a hablar Jesús de Juan a la gente. Dijeron, ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. ¿O qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Pero los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Y hay veces que yo digo, muchas veces uno no se da cuenta que Jesús tenía un tremendo sentido del humor. Jesús era un hombre que tenía un gran sentido del humor. Lo que pasa es que yo siempre digo que lo penoso del Evangelio es que el Evangelio no tiene entonación. Entonces cuando lo leemos, siempre lo leemos proclamándolo, con tono solemne. Entonces uno piensa que Jesús siempre estaba hablando en tono solemne. Y Jesús no, ¿han visto a Jesús? Jesús era una persona que jugaba con los niños, se entretenía con los niños, le encantaba ir a la fiesta con cuanto elemento malo había, que son los que más se divierten, entre paréntesis. Porque el elemento bueno no sabe divertirse con una fiesta. Por eso Jesús iba a la fiesta de los malos. Y ahí estaba. Jesús era un hombre con un tremendo sentido del humor. Y esto que se lee tan solemne, que han visto una caña sacudida por el viento, a la gente tiene que haberse ahogado de la risa. Porque esta gente que vieron a Juan el Bautista, que era hombre desgreñado, sin peinarse hacía años, envuelto en una piel de camello rústica, porque no es como las estatuas que nos ponen aquí, una piel de camello rústica, que seguro que olía, que no se bañaba nunca, que estaba en el desierto, que olía como los padres que vivían en el desierto, no que fuera cochino, que en el desierto no hay agua. En el desierto sencillamente no hay agua. Tan sencillo como eso. Hasta los árabes hoy en día, las pocas aguas que tienen en el desierto no las van a usar para bañarse. La usan para vivir. Pero el punto es que esta gente que veían a este hombre tan insulto, con ese bozarrón, diciendo esas cosas tan duras que decía Jesús, dice, ¿qué salieron a ver una caña que se mueve? O a alguien vestido y perfumado. Cuando la gente veía a Juan Bautista, pues se ahogaban de la risa. Es como yo hago un chiste a ustedes de vuelta al mercado. Y la gente se ríe cuando yo digo que esto es un vuelta al mercado. Nosotros ahora no podemos entender lo que Jesús estaba diciendo, que la gente estaba, pero Jesús estaba diciendo una gran verdad. Juan el Bautista era como David. Juan el Bautista se había criado en el desierto. No se crió entre comodidades. Era un hombre duro, duro en el sentido de fuerte. Era un hombre robusto. Igual que Jesús también lo era. A veces que ponen a Jesús como un hombre suave, delicado, eso no tiene nada que ver con lo que nos muestra la sábana santa. La sábana santa nos muestra una persona de cuerpo de trabajador, una persona alta para su tiempo, un hombre que también se crió en el trabajo. Eso es Salomón, eso es lo que a David le preocupa, que Salomón no era como su padre. Salomón se había quedado en un ambiente de perfume, y David era fuerte y curtido por todas las dificultades. Salomón se había quedado entre sedas en el palacio. Ahora, mira las cosas. Después Salomón, dice la palabra de Dios, que va a tener más de 1000 mujeres. Y ahí va a venir el mismo problema de David. El mismo problema de David. ¿Por qué? La respuesta es obvia. El ambiente en que se había criado. Por eso el ambiente que se crían las personas es muy importante. Y de ese modo que David le hizo, te he hecho rey y quiero que actúes con energía, como rey. David sabía que en ese momento que se está formando la nacionalidad de Israel, no se podía ser débil. Que cualquier ataque de los filisteos, de los amoneos,
podía destruir el reinado de Israel. El reinado de Israel era una obra de Dios. Tu trono va a estar siempre presente delante de mí. Y fíjate que le da a Salomón verdaderamente el camino a seguir. Fíjate lo que dice en el versículo 3, guarda lo que el Señor tu Dios manda guardar, siguiendo sus caminos, observando sus preceptos, órdenes, sentencias, instrucciones, según está escrito en la ley de Moisés. David le dijo, para saber cómo tienes que actuar, ¿qué cosa tienes ahí? Escrita, la ley de Moisés. Guarda la ley de Moisés y fíjate lo que dice, pues así tendrás éxito en todo lo que emprendas. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés está cuidando de Deuteronomio, al final las bendiciones y las maldiciones, lo que dice Deuteronomio. Si sigue mi pacto, tus vacas parirán 2 veces al año, tendrás 4 cosechas al año, si no sigues el pacto, tus vacas se morirán, tus cosechas se secarán. ¿Se acuerdan? Vaya que se puso 6 tribus en las bendiciones y 6 tribus en las maldiciones. Que hemos hablado continuamente que la maldición no es castigo de Dios, que la maldición es sencillamente las consecuencias que cae al que se va debajo del amparo de Dios. Y por eso le dice clarísimo a Salomón, si tú no sabes cómo ser bueno, tú sabes lo que tienen ahí, la ley de Moisés, que está clarísima, todo lo que tienes que hacer, porque la ley de Moisés, nosotros muchas veces la vemos como una carga, no matar, no robar, no hablar mal, no chismear, pero la ley de Moisés no es una carga, la ley de Moisés es el intento de Dios de decirle al hombre cómo Él quiere que el hombre viva. O sea, nosotros lo vemos como una carga, pero como la confesión que la vemos como un fastidio, pero no, la confesión es bendición. Y la ley de Moisés fue el primer intento de Dios de decir a la gente, si tú me quieres agradar, no mates, no robes, honra a tu padre y a tu madre, ámame a mí sobre todas las cosas, no mientas, no envidies. O sea, viéndolo positivamente, es el camino de agradar a Dios cuando no había, ¿qué cosa? La gracia santificante. Si con la gracia da trabajo. Por eso el Señor, por eso dice David, ahí tienes a Moisés. Fíjate que cuando vienen a Jesús, que Jesús todavía está en la antigua alianza. La antigua alianza no comienza hasta la cruz. Cuando Jesús, por eso nadie se da cuenta que la mayoría del evangelio, el 80% del evangelio, transcurre en la antigua alianza. A pesar que está hablando de la nueva, todos los que vivieron el evangelio hasta la cruz, yo diría que el 95% del evangelio es en la antigua alianza, sembrándose las bases de la nueva alianza. Por eso, cuando vienen a Jesús, le dicen, ¿qué tenemos que hacer para ser buenos? ¿Qué le dice Jesús? Ahí tienen los profetas. Ahí tienen los profetas, que es lo que le dice al joven rico. Maestro, ¿qué tengo para ser bueno? Le dice, ahí tienes la ley de Moisés, ahí tienes a los profetas. Lo mismo que le dijo David a Salomón. Si quieres tener éxito, guarda la ley de Moisés. Ahí fue cuando el joven rico se enredó y le dijo, bueno, yo he guardado la ley de Moisés durante toda la vida. Entonces fíjate las palabras que dice Jesús. Si quieres ser perfecto. Porque ese muchacho era bueno. Había guardado la ley de Moisés con los 613 preceptos durante toda su vida. Y dice que Jesús lo miró con amor, lo cual quiere decir que el muchacho de verdad era bueno. Pero le dijo, Jesús, tú estás aquí porque ya eres bueno, pero no te complace ser bueno. Tú quieres un paso más. Eso es bueno. Si ya tú eres bueno, solamente te queda ser perfecto. Si tú quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice que ahí fue que el joven rico no pudo. ¿Quiere decir que el joven rico se condenó? No, era un joven bueno, mucho mejor que todos nosotros. Ahora, él sentía que él estaba llamado a más que ser bueno. Él estaba llamado a ser perfecto. Santo, que es lo que decimos ahora. Es lo que dice la epístola a los romanos, porque yo no iba a hablar de esto, pero siempre yo hablo donde el Señor me pone. La epístola a los romanos dice algo que es un camino. Dice que si queremos crecer en la espiritualidad hay que hacer lo que es agradable a Dios, lo que es bueno y lo que es perfecto. Se empieza por lo que es bueno. Se empieza por lo que es bueno. Cuando tú empiezas el camino de la salvación, tú empiezas a hacer lo que es bueno. Antiguamente,
hacía lo que era malo y un poquito de bueno. Tú te conviertes, empiezas a hacer lo bueno, que es lo que dice el Evangelio. Pero dice San Pablo, pero después hay un paso, después ya no te conformas con ser bueno. Tú quieres ser agradable a Dios. Entonces no te limitas solamente a hacer lo que dice el Evangelio, haces un poquito más de lo que dice el Evangelio, porque quieres agradar a Dios. Ahora, si tú quieres el top of the line, sé perfecto. Imita a Cristo. ¿Y cómo tienes que empezar a imitar a Cristo? Deshaciéndote de todas las cosas que te estorban. Y fíjate que la gente dice, pero eso es muy difícil, pero vuelvo a decir, eso no es para todo el mundo. Eso es para quién, para los que quieren ser perfectos. Bastante tenemos con que lleguemos a bueno. Si tú llegas a bueno, estás bien. Esta palabra que hizo Jesús no es que todo que tiene que seguir a Cristo tiene que dejarlo todo. Ese fue un llamado particular a una persona que quería más de lo que tenía en ese momento. Eso le dijo, tú estás contento, guardado la ley, tú quieres un poquito más, quieres seguir la gracia que yo te doy, sígueme. Ahora no me puedes seguir cargado de cosas, porque es el que sigue perfectamente a Jesús cargado de cosas, las cosas no lo dejan caminar. Las cosas son las que te atan. Por eso se acuerdan cuando Jesús pasaba por Jericó, que estaba el ciego Bartimeo, que formó la gritería aquella, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Jesús lo llamó, lo primero que soltó Bartimeo fue el manto. Dice, tiró el manto y salió corriendo. ¿Por qué? Porque los mendigos en Israel guardaban todas las cosas que le daban en el manto. El manto se lo ponían y se lo viraban así, como hacen muchos indios en Latinoamérica, y aquí guardaban. Y Bartimeo tenía un manto lleno de cosas. Pero cuando era yo que Jesús lo llamó y que el manto le pesaba, soltó el manto. Por eso que quiere ser perfecto, esto no es para todo el mundo. El que quiere ser perfecto tiene que soltar el manto. ¿Tú sabes por qué muchas órdenes religiosas hoy en día no son perfectas? Porque no han soltado el manto. Se han llenado de cosas materiales. Y aún siendo religiosos no pueden seguir a Cristo. Por eso que San Francisco lo dijo bien claro. Y los mismos franciscanos mismos que han terminado llenos de posesiones y eso es lo que está acabando los órdenes franciscanos, lo que está acabando muchas órdenes, que tienen un manto demasiado pesado. Cuando hay un manto pesado, uno no puede ocuparse de lo demás, solamente te ocupa del manto. ¿Qué pasa aquí con nuestras iglesias, nuestros pastores, nuestros obispos, que tienen un manto demasiado pesado? De iglesias carísimas, de deudas, de esto, de las cuatro. Entonces, ¿de qué se tienen que ocupar? Del manto, no de las ovejas. Y eso se aplica desde a nivel de iglesia hasta el nivel personal. Pero David fue claro, si guardas, y se lo dije, mira, todo está clarito, todo está escrito en la ley. No hay que buscar nada nuevo, que es lo único que tienes que hacer, seguir la ley. Es lo que le digo a la gente hoy en día, cada vez que me escriben en el WTN, la Iglesia Católica tiene todo escrito y facilito en el catecismo de la Iglesia, que es un resumen de la voluntad de Dios, porque todo está basado en la palabra de Dios. Tú quieres seguir fielmente a la iglesia, estudia el catecismo y vívelo. La sección de los mandamientos, la sección de los sacramentos, la sección de la oración, que son pero si no conocemos el camino, ¿cómo vamos a llegar a la meta? La iglesia, como la antigua ley, tiene todo escrito en blanco y negro. Y así lo dijo el doctor Stephen Wood, que es el pastor de la iglesia, era un pastor de una iglesia presbiteriana en el centro de la Florida, que hoy en día dirige un ministerio católico para la familia, que no sé si se llama San Joseph, el ministerio de San Joseph, un ministerio grande aquí en el centro de la Florida. Y ese pastor cuenta que él pasaba mucho trabajo en la iglesia presbiteriana para encontrar doctrina. Y una vez estaba haciendo un trabajo para el aborto y no contaba doctrina sobre el aborto en la iglesia presbiteriana. Claro, si la iglesia presbiteriana la mayoría apoya el aborto. Entonces dijo que para encontrar la doctrina del aborto tuvo que ir a la iglesia católica, a los documentos de la iglesia católica a buscarlo. Cuando se puso a buscar la doctrina, se encontró con la doctrina católica. Él dice que él estaba contentísimo porque desde que es católico, él sabe todo lo que tiene que hacer para no equivocarse. Lo que tiene que hacer es seguir las instrucciones de la iglesia que están escritas en blanco y negro. Ese hombre entendió lo que millones de católicos que van a misa no acaban de entender. Que no es ir a misa, es seguir las normas que Cristo nos ha dejado a la iglesia, que la iglesia están en el Evangelio, pero la iglesia lo ha dejado muy claramente establecido en un libro muy simple que se llama Catecismo
de la iglesia. Que la mayoría de la gente ni lo conocen y que está en el internet, no tienen ni que comprarlo. Está en el internet. Solamente pone catecismo de la iglesia y sale. Hoy mismo alguien me preguntaba, ¿qué es el reino de Dios? Le decía, mira hermano, vete al catecismo de la iglesia y estudia la página tal que es el reino de Dios. La gente me dice, ¿pero por qué no mandas un web? Porque esa gente tiene que acostumbrarse a cuando tienen una duda, ir al catecismo y buscar en las páginas del catecismo. Tenemos que educar al pueblo de Dios y usar el catecismo. Casi todas las preguntas que me hacen a mí en EWTN, yo saco la respuesta del catecismo. Pero después que el catecismo tiene 20 y pico de años hecho, todavía nosotros no hemos entendido la importancia del... Ojalá Salomón hubiera tenido un catecismo. Por eso seguimos la semana que viene con todo esto tan interesante del primer libro de los Reyes, que mientras más avanza, más interesantes se ponen.